en honor al tiempo, tenemos que tratar de avanzar. Perfecto. Hoy día corresponde a nuestra tercera clase, con la segunda semana de clases. Nuestro objetivo del día de hoy es conocer los elementos básicos que componen el sistema de control y automatización, ya el mismo objetivo que abarcamos el día viernes. Ya, hoy día puntualmente vamos a hablar sobre lo que son los dispositivos de entrada o elementos de mando. ¿Ya? Y le vamos a dedicar varias clases a esta parte, de hecho va a ser buena parte de esta primera etapa hasta que lleguemos a la primera prueba. Más que manejar los conceptos, las características de los dispositivos, vamos a trabajar con la aplicación. Entonces, se conoce como elementos de mando a los dispositivos encargados de ordenar la ejecución de operaciones en las máquinas o en los receptores de señal. O sea, son básicamente los dispositivos de entrada. Dispositivos de entrada que van a enviar señales eléctricas hacia lo que son ya sea los receptores o bien otros sistemas de control. Sistemas con relé, contactores, PLC, variadores de frecuencia, etc. Particularmente hoy día vamos a abordar lo que son los dispositivos de mando manual. ¿Ya? Vimos la clase anterior que tenemos dos tipos, o bueno, prácticamente tres tipos de sistemas de control, lo que es el control manual, control automático y control ahí entre medio. Hay algo que algunos le dicen semiautomático, ya que es cuando la persona está pero en una parte y el resto es automático. Entonces, particularmente, cuando tenemos un sistema de control manual, vamos a necesitar de dispositivos de mando manual, obviamente para que la persona, el operario, la persona que va a operar el sistema, y ese operar puede ser tan sencillo como el simple arranque, el arranque de tensión, ya eso es lo más básico. Entonces, la persona va a necesitar enviar señales al sistema, ¿no es cierto?, a través de lo que son los dispositivos de mando manual. Entonces, tal como lo dice aquí, esos dispositivos de mando manual requieren de el estímulo, podríamos decir, el estímulo de una acción que ejerza la persona, el operario, para que, obviamente, estos dispositivos puedan actuar. Entonces, como dice aquí, los más importantes o más comunes también son los pulsadores, interruptores, conmutadores, selectores, etc. Ya bien sencillo esto. Los pulsadores son, como dice aquí, elementos tipo botón, ya generalmente son, o sea, bueno, no nos tenemos que fijar mucho en la forma física, porque sabemos que los dispositivos pueden ser distintos, varían según el modelo, el fabricante, el tipo, hay algunas versiones especiales para ciertas aplicaciones, etc. ¿Ya? Pero por lo general son botones, ¿no es cierto?, que conectan o desconectan parte del circuito, o sea, básicamente dejan pasar la corriente o no. Solo cuando se ejerce una acción sobre estos dispositivos. Ya, o sea, en el momento en que se le aplica el estímulo al pulsador, el pulsador va a generar su acción de abrir o cerrar el circuito, y al retirar ese estímulo vuelve a su posición de reposo o a su posición inicial, ya como dice aquí, mediante un resorte. O sea, internamente tiene un mecanismo ya que hace que el circuito se abra. Y ahora, todos estos dispositivos que vamos a ver en esta primera etapa
son todos dispositivos que trabajan con señales digitales. Las señales digitales o discretas son aquellas que tienen solamente dos estados, verdadero o falso, 1, 0, activado o desactivado, abierto o cerrado. ¿Ya? Entonces, para eso todos estos dispositivos tienen internamente una parte eléctrica, ya que son los contactos, y una parte mecánica, y esa parte mecánica es la que puede ir variando, ya dependiendo del dispositivo. En el caso de los pulsadores, tiene un resorte, ya tiene un botón con un resorte, que al presionar el botón, obviamente, los contactos se abren o se cierran dependiendo del modelo, y al quitarle el estímulo, al soltarlo, sacarle el dedo, por ejemplo, vuelve a su posición de reposo. Esa sería la parte mecánica. La parte eléctrica, que son los contactos, como dice aquí, pueden ser contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. Ya, lo normalmente abierto quiere decir que cuando no se está ejerciendo una acción sobre el pulsador, no se está presionando, básicamente, el contacto se encuentra abierto, o sea, no deja fluir la corriente. Caso contrario, el normalmente cerrado, en su estado de reposo se encuentra cerrado, o sea, permite el paso de la corriente, y al aplicarle el estímulo, ya al presionar el pulsador, este cambia de estado y se abre, ya, o sea, corta el paso de la corriente. Eso es lo básico. ¿Ya? Ahora bien, podrían ser combinados. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ahí se aprecian los pulsadores. El pulsador como dispositivo, ya en su forma física, se podría decir, lo que vamos a encontrar en la industria, generalmente este modelo. Ya que este modelo se le conoce como pulsador de 22 milímetros, ya porque el diámetro del botón son 22 milímetros, ya, o sea, 2,2 centímetros. La parte de arriba es solamente el botón, ya que eso puede ir variando, puede ser de distintos colores, puede tener un símbolo, puede tener una escritura, ya, por ejemplo, partida, parada, una flechita hacia arriba, hacia abajo, qué sé yo. Ya, eso es una parte de lo que sería la parte mecánica, el mecanismo, y abajo son los contactos. Ya, entonces, esos contactos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, o puede ser una combinación de ambos. Por lo general, por lo menos este modelo que está aquí en la imagen, se le pueden acoplar los contactos, ya los contactos de una pieza independiente que se le acopla. Solamente entonces uno podría hacer, por lo general son para dos módulos, para dos contactos, entonces uno podría ponerle dos normalmente abiertos, uno normalmente abierto, uno normalmente cerrado, uno abierto y uno cerrado, etc. Y ir jugando con las distintas combinaciones y el orden. Hay otros modelos que no se puede, o sea, es todo una única pieza, y ahí solamente tienen los tornillos donde uno coloca el cable, ¿ya? O sea, incluye el contacto más la parte mecánica. Y abajo está la simbología, que la simbología del pulsador es básicamente un contacto, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado, y lo que interesa aquí es el mando, ¿ya? O sea, esta como T de lado, eso se le conoce como el mando, y ese es el símbolo del pulsador. Ahora, también aquí aparecen unos números, que ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿ya? Pero la numeración es súper importante también conocerla, ¿ya? Porque después cuando empecemos a leer planos, ¿ya? Y a implementar distintos circuitos, una forma bien sencilla de leer los planos de control eléctrico, de automatización, es justamente guiándose por esta numeración. ¿Ya? Aquí no se alcanza a lo mejor a notar mucho en la imagen, por ejemplo, de este pulsador, pero ahí aparece un contacto normalmente abierto, dibujado en el módulo del contacto. Ya sale el símbolo de un normalmente abierto y sale numerado, 3 y 4. ¿Ya? Esos son el número de los terminales. ¿Ya?
Así como, por ejemplo, en instalaciones eléctricas, vimos que los interruptores tenían un terminal que era L y el otro tenía un número 1, ya que también ocurre eso, ¿ya? Pero con 3 y 4, o bien 1 y 2, dependiendo si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Después tenemos los interruptores que, bueno, básicamente lo mismo que un pulsador, ya nomás que cambia el mecanismo. Ya, o sea, digo lo mismo porque es básicamente un contacto, que puede ser normalmente abierto, normalmente cerrado, o una combinación de estos dos. Ya lo que cambia es el mecanismo. El interruptor, bueno, lo conocemos obviamente todos conocemos porque todos tenemos interruptores en la casa, ¿no es cierto? Pero como dice aquí, los ponemos en segundo lugar de partida porque en la industria, en los sistemas de control o en los sistemas de automatización, los interruptores no son tan importantes como lo son los pulsadores. O sea, los pulsadores son los que mandan, ¿ya? Pero no quita que igual se ocupen interruptores, obviamente no como los que tenemos en la casa, que tienen una tecla que como que se bate de un lado a otro, sino que pueden tener distintas formas. Ya la gracia del interruptor es que se mantiene en su posición. Ya, o sea, le aplicamos el estímulo, cambia de estado y ahí se mantiene. Y si queremos volver a su estado inicial, tenemos que aplicarle otro estímulo, ya, independiente del modelo, puede ser una llave que se gire, puede ser un botón que se mantenga presionado, por ejemplo. Puede ser un pedal, puede ser una palanca, como aparece aquí. Ya puede tener distintas formas. Entonces, el estímulo que uno aplica, el movimiento que haga o la acción mecánica que uno haga con un dedo, con un pie, con la mano, qué sé yo, va a depender netamente del modelo. Ya, pero el principio es, o sea, se le aplica un estímulo, cambia de estado y se mantiene en ese estado. O sea, si es normalmente abierto, le aplicamos el estímulo mecánico con el cuerpo, va a pasar a estar cerrado y después si queremos que vuelva a abierto, hay que volver a aplicarle otro estímulo. Ya, por ejemplo, no sé, volver a presionar el botón si es que es un botón, o volver a pisar si es que es un pedal, o mover hacia el lado contrario si es una palanca, etc. La simbología, bueno, aquí no se nota mucho abajo, pero es casi lo mismo que el pulsador, nomás que ahí tiene el mando, se puede decir, porque el contacto es lo mismo, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado. La parte eléctrica es lo mismo, lo que cambia es la parte mecánica, ¿ya? Y el mando aquí tiene como una pequeña como V, se podría decir. Ya no es una línea recta, como era en el caso del pulsador. En el pulsador, si se dan cuenta, es una línea recta. En el caso del interruptor, tiene ahí una pequeña V, ya que eso nos indica que se trata de un interruptor. Después tenemos lo que son las llaves selectoras, ya, o conmutadores, ya que nos permiten, que por lo general son selectores rotativos, ¿ya? O sea, es en el fondo un interruptor también, ¿ya? También un interruptor porque uno le aplica un estímulo y se queda en esa posición, no vuelve a su posición inicial. Ya se le aplica el estímulo, cambia de estado. La gracia de la llave selectora es que por lo general es un selector rotativo, o sea, el estímulo es girarlo, ¿ya? En un sentido o en otro. Y dependiendo de la posición en la que se encuentre, va a modificar las conexiones internas según el tipo de contacto que tenga. ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí el que aparece en la imagen, el de la foto, es una llave selectora de 3 posiciones. Si nos damos cuenta, tiene posición 0, posición 1 y posición 2. ¿Ya? Entonces ahí uno, girándola, puede seleccionar cuál de esas 3 posiciones. Y ahí no aparece el símbolo,
que el símbolo va a variar. Ya va a variar dependiendo la cantidad de terminales, de posiciones que tenga la llave selectora. Puede tener, no sé, 2 posiciones, 3, 4, 5, 20 posiciones a lo mejor. Entonces, dependiendo la cantidad de posiciones que tenga, va a variar la simbología. Ya, por ejemplo, este símbolo en el fondo tenemos un terminal común en la parte de arriba, que es el terminal número 1. La línea diagonal es el contacto eléctrico. Y el terminal número 2 viene a ser un contacto normalmente cerrado. Y el terminal número 4, un contacto del tipo normalmente abierto. Entonces, si esto fuera una llave selectora de 2 posiciones, esto se movería, conmutaría entre el terminal 2 y el terminal 4. Ya, dependiendo de la posición en la que se encuentre, en una posición va a estar haciendo contacto con el terminal 2, con el normalmente cerrado, y en otra posición estará haciendo contacto con el terminal número 4, que equivale al normalmente abierto. Ahora, si fuera de 3 posiciones, por ejemplo, también nos serviría ese símbolo. ¿Ya? Y las 3 posiciones serían, en una posición estaría haciendo contacto con el terminal número 2, ¿ya? En otra posición haría contacto con el terminal número 4, pero en la tercera posición, o en la posición de neutro, se podría decir, o en la posición 0, como aparece aquí en la foto, no haría contacto con ninguno. O sea, ambos terminales se encontrarían abiertos. Entonces, depende las características del dispositivo, cómo sea internamente, para poder establecer qué es lo que va a hacer. Ahora, tenemos que conocer esta, llamémosle nomenclatura, para lo que son los contactos eléctricos. Tenemos ciertos nombres que se le asigna a los distintos tipos de contactos eléctricos que puede tener un dispositivo. Y cuando hablo de dispositivo, puede ser cualquier dispositivo que tenga interruptores o contactos eléctricos, más bien dicho, en su interior. Un pulsador, un interruptor, una llave selectora, un relé, un contactor, un límite de carrera, etc. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 4 ejemplos que son los contactos tipo SPST, el DPST, el SPDT y el DPDT. ¿Qué significa todo eso? Bueno, la primera letra, tenemos 2 opciones. Puede ser una S o puede ser una D. S significa single, o sea, uno. ¿Ya? Y D significa dual, de 2. ¿Ya? Esa es la primera letra. Single o dual, ¿ya? De 1 o 2. 1 o 2, ¿qué cosa? La letra que sigue, la P. Esa P significa los polos. ¿Qué son los polos? Si nos fijamos aquí en los dibujos, el polo vendría a ser como cantidad de terminales comunes, entre comillas, que tiene, que vendría a ser los que están aquí hacia el lado izquierdo de las imágenes. Ya, por ejemplo, ese es SP, Single Pole, polo único. ¿Qué quiere decir? Que hay un puro terminal por el lado izquierdo, un puro terminal común. En cambio, en la imagen que está a la derecha es DP, Dual Pole, doble polo, porque tenemos 2 terminales que son comunes. ¿Ya? Lo mismo abajo, hay 2 terminales que son comunes y en el otro hay uno solo. Después, la tercera letra también puede ser S o T, si es 1 o 2. Y la T viene de throw, que la traducción sería como pasante, pero en realidad sería como posiciones. ¿Ya? ¿Cuántas posiciones tenemos por cada polo? Entonces, por ejemplo, en la primera, SPST, un polo
una posición. ¿Ya? O sea, hay un polo y un terminal. ¿Ya? Y ese contacto puede estar abierto o cerrado, no hay más. En el de al lado es DP, dos polos, un terminal o una posición. Porque tenemos dos contactos y cada uno tiene solamente un terminal, una posición. Entonces lo mismo. En el fondo son dos interruptores que están, entre comillas, en paralelo, ya que se van a abrir y cerrar al mismo tiempo. En cambio abajo tenemos dos posiciones. Un polo, dos posiciones. Puede hacer contacto a la parte de arriba o puede hacer contacto con el de abajo. O sea, ahí ya tenemos un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Y el otro es dos polos, dos posiciones. O sea, tenemos dos polos, dos terminales comunes y cada uno de ellos tiene dos posibles posiciones. Un normalmente abierto y un normalmente cerrado. ¿Ya? Es medio enredado, pero hay que manejarlo. ¿Ya? Porque claro, uno puede buscar, por ejemplo, necesito, bueno, pulsadores por lo general van a ser SPST o DPST. Pero, por ejemplo, después cuando veamos relés o contactores, hay relés, por ejemplo, que son 4P-DT. 4P, o sea, tienen 4 polos. DT y cada polo tiene dos posiciones. Un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Hay, no sé, 3PST, 3 polos y cada uno una sola posición, abierto, o sea, un terminal, y ese terminal puede estar abierto o cerrado. Y ahí obviamente eso va a depender de la cantidad de terminales que tenga el dispositivo. O sea, por ejemplo, un SPST tiene solamente 2 terminales. En cambio, un DPDT tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales. Y si es un 3PDT o un 4PDT o 5PDT, ya también puede ser con números. Ahí obviamente va aumentando la cantidad de terminales que puede tener el dispositivo. ¿Ya? Y lo otro que tenemos que manejar es la numeración de los contactos. Si nos fijamos en las anteriores, ahí aparecen, por ejemplo, 1, 2 y 4. Los números 1 van a ser siempre que tengamos un sistema SPDT, por ejemplo, y que ahí va a haber un común. ¿Ya? Entonces, el número 1 va a ser el común, el número 2 va a ser el normalmente cerrado, y los números 4 van a ser para los normalmente abiertos. Pero ahí solamente tenemos un juego de contactos. Si tenemos más juegos de contactos, por ejemplo, un DPDT, por ejemplo, ahí, o un DPST, ahí ya van a haber distintos terminales, distintos contactos dentro de esto. Entonces van a llevar una numeración, ya no va a ser 3 y 4, o 1, 2, 4, o 1, 2, sino que como van a haber varios contactos, hay que ponerle 2 números para poder diferenciar. Entonces, por ejemplo, ahí aparece en esta imagen, a modo de ejemplo, siempre que veamos la terminación 3, 4, corresponde a un contacto normalmente abierto. Y siempre que veamos la terminación 1, 2, va a corresponder a un normalmente cerrado. Y el primer número va a corresponder al contacto que corresponde en orden correlativo. ¿Ya? O sea, terminal 13, terminal 14. Termina en 3 y 4, sabemos que es un normalmente abierto. Después hay un 21-22, sería el segundo contacto, supongamos que, no sé, una llave selectora, por decirlo. Es el segundo contacto y eso es normalmente cerrado porque termina en 1 y en 2. Después 33-34, el par 33-34,
sería el tercer contacto y eso es normalmente abierto porque termina en 3 y en 4. Y el 41-42 sería el cuarto contacto, normalmente cerrado porque termina en 1 y en 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces nos encontramos con dispositivos que solamente tienen la numeración. ¿Ya? O sea, uno está la regleta con los tornillos y solamente aparecen números. Ya no aparece el esquema, el símbolo por ninguna parte. Entonces ahí uno tiene que empezar a deducir más o menos como el cuento para poder hacer las conexiones como corresponde. ¿Ya? Por último, nos quedan dos cositas solamente. Otros dos dispositivos, pero que ya no son de mando tan manual, sino que se ocupan más en sistemas de control automático, lo que serían los límites de carrera, ya que en el fondo son básicamente un pulsador, solo que la acción mecánica ya no es ejercida por un operador, ya, o sea, presionando con el dedo el botón, sino que la acción mecánica puede ser ejercida por un elemento mecánico móvil que se encuentre afuera, en la máquina, en la planta, en lo que sea, en la instalación. Entonces hay diferentes tipos de límites de carrera, pero siempre van a tener afuera una pieza móvil y esa pieza móvil va a ser la que va a empujar lo que se le llama como el micro switch. El micro switch en el fondo es un pulsador muy chiquitito, ya que aquí algo se alcanza a notar en el primero, por ejemplo, esa puntita blanca que tiene abajo de esta aleta metálica, en el fondo el pulsador, el micro switch. Entonces esta paleta metálica se puede mover, entonces al moverse va a presionar el pulsador. ¿Qué la va a mover? Bueno, lo que lo tengamos acoplado al sistema mecánico que está acoplado. Ya, por ejemplo, no sé, que choque una pieza, o si hay un cilindro neumático o un cilindro hidráulico que se va a mover. Ahí puede mover esta palanquita, o a lo mejor un tope en un mecanismo, cualquier cosa. Y hay distintos modelos de mecanismos. O sea, está esa palanquita que es como lo más básico. Hay algunos que tienen una ruedita. Hay otros que son como un botón, ruedas más grandes, ruedas más chicas. La latita esa puede necesitar más o menos fuerza para moverse. Ya hay distintos modelos para obviamente distintas aplicaciones. Ya depende del mecanismo en el fondo donde uno va a acoplar esto. Pero el principio siempre es el mismo, o sea, es un pulsador solo que tiene una pieza que se puede acoplar a un mecanismo y sea el mecanismo el que accione el contacto, ya que cambie el estado del contacto. Y por último, lo que son los sensores de proximidad, ya que los vamos a profundizar más adelante, pero ahora por tiempo y porque hasta ahora no es necesario que profundicemos, pero sí tenemos que conocer. Ya, sensores de proximidad o también llamados detectores. Ya se le conocen también como detectores porque lo que hacen es detectar la presencia de algún objeto o elemento físico ya dentro del proceso que se está desarrollando. Esto, a diferencia del límite de carrera, sin la necesidad de contacto físico. Entonces, por ejemplo, dependiendo del material que queremos detectar, el material que estamos procesando, por ejemplo, en una máquina, va a ser el sensor que vamos a necesitar ocupar. ¿Ya? Destacan principalmente los sensores o detectores de tipo inductivo, capacitivo, magnéticos y fotoeléctricos. Los inductivos, ya aquí solamente lo voy a mencionar,
pero lo vamos a estudiar, lo vamos a revisar más adelante. Los sensores inductivos o detectores de proximidad o de presencia del tipo inductivo sirven para detectar metales, ¿ya? Principalmente metales ferrosos. ¿Ya? Entonces, si uno pone frente a uno de estos sensores, que el inductivo sería el primero, el que tiene la punta azul. Uno pone un metal frente a este sensor inductivo, se va a generar como una alteración en un campo magnético. Ya lo que hace el sensor es emitir una señal, un campo magnético, y al acercar un metal, ese campo magnético se va a perturbar. ¿Ya? Entonces ahí internamente lleva un circuito electrónico, ya que detecta esta alteración en ese campo magnético y activa o desactiva la salida. Ya también tiene un funcionamiento digital, discreto, todo o nada, activado o desactivado. Un sensor inductivo, perdón, un sensor capacitivo, por ejemplo, a diferencia del inductivo, va a detectar metales, pero también otro tipo de objetos. Por ejemplo, pueden detectar, no sé, una fruta, ¿ya? Una caja. Incluso puede detectar hasta algunos líquidos. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, si tenemos una línea de envasado de botellas de vino, por ejemplo, y queremos detener cada cierto tanto la correa transportadora, podríamos poner un sensor capacitivo, ¿ya? Y va a detectar las botellas de vidrio que van a ir llenas de vino, por ejemplo. Los sensores magnéticos, ya que detectan un campo magnético, principalmente se activan principalmente a través de imanes. Ya se podría tener algún dispositivo, algún mecanismo, por ejemplo, que tenga alguna pieza imantada, ¿ya? Y usar un detector magnético para ver cuando la pieza se posiciona frente al detector, al sensor. Y por último, los fotoeléctricos, que emiten una haz de luz. Hay distintos tipos de fotoeléctricos, que principalmente los conocemos, los fotoeléctricos, por el tema de los portones automáticos, por ejemplo, sobre todo los que se instalan en los pasajes, en los condominios. Eso ahí se pone atrás del portón de corredera, según un sensor fotoeléctrico, ya que la gracia que tiene es que emite una haz de luz infrarroja, nosotros no lo vemos. Entonces, cuando se perturba ese haz de luz, se detecta la presencia. Y la gracia del fotoeléctrico es que tiene un gran alcance, o sea, hay fotoeléctricos que pueden detectar, no sé, un par de centímetros solamente, pero hay otros que pueden detectar metros y metros de distancia. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Fui muy rápido, lo sé. Pero tampoco es algo complicado lo que muy bien. ¿Ya? Lo que sí, en el... Ahí está. En el Moodle, segundo, en el Moodle dejé dos material complementario antes de venirme para acá. Subí estos dos documentos. Ya el primero es un archivo donde podemos encontrar la simbología, y hay algunos esquemas. Viene también ahí una pequeña introducción de lo que es un proceso, un sistema, ¿no es cierto? Todo lo interesante es que después viene lo que es la simbología. Ya, aquí particularmente este documento está con la simbología de la norma IEC, la International Electrical Commission, la Comisión Eléctrica Internacional. Hay distintas normas y cada norma tiene su propia simbología. Ya nosotros por lo general vamos a trabajar con la norma IEC. Entonces está la simbología para que puedan echarle un vistazo. Y creo que después, bueno, viene ahí, por ejemplo,
las distintas normas, un poco de nomenclatura. Y creo que hay algunos esquemas también, por ejemplo. Algunos esquemas básicos. Ahí hay un esquema control, un control de motores, etc. Ya eso tenemos que ir viéndolo de a poco. Y lo otro que le subí, que lo tenía, es un libro de automatismos, ya donde es bien enfocado, bueno, como siempre estos libros son españoles, así que están bajo la norma española, todo lo que explican, ya, pero ahí está todo el tema de los tableros, por ejemplo, aparecen algunos esquemas de control para motores básicos, ya vienen explicados varios temas, principalmente de control eléctrico. Tiene una parte que es de automatización, de programación de PLC hacia el final. Así que igual se aborda ese tema. Para que le echen un vistazo, es un libro bien completo, ya para considerando lo básico que es. O sea, no es un libro con denso. Ya, pero aborda casi todos los temas que vamos a ver nosotros en clase. Ya, para que le echen un vistazo también a eso. Ya. ¿Dudas, consultas, comentarios? Nada, nos vamos. Señores, que tengan una buena noche y será hasta el viernes. Ahí vamos a tener 3 horitas, y, bueno, 1 hora y media cronológica, así que ahí le vamos a poner bueno. El viernes va a ser un poquito más práctico. No voy a hablar. Que estén bien, señores. Listo, profe, gracias, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, que estén bien. Vale, profe, buenas noches, gracias. Chao, profe. ¿Zona lista? Queda guardado en un Excel. Ya. Espero que funcione eso esta vez, por lo menos el martes, ayer funcionó. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Todos profe. presentes, ¿no? Chao, buenas noches. Chao. Chao.